Bien. Entonces, no sé si está claro hasta el momento. A mí me parece más fácil esta manera, ¿verdad?, de resolver. Solo que aquí lo que falta, esta diapositiva, es el procedimiento de la media, ¿verdad? Que la media hay que sacarlo de esta manera. Después, solo de sacar la media, en la siguiente, se hace una siguiente columna, se le va restando a cada valor de X la media que nos dio. Después se le va al cuadrado, se saca el total y después estos valores se sustituyen, ¿verdad?, en la fórmula de desviación estándar. Bien. Muy bien. Bueno, continuamos. Ejemplo 2. Otro ejemplo para que esto vaya quedando claro, ¿verdad? Calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de las múltiples filas si tiempos en minutos fueran 8, 7 y 7. Es decir, que se va a calcular la desviación estándar. No, es el mismo ejemplo, solo que varían espera de las múltiples filas. Vamos a ver. Sí, solo están cambiando los datos. Calcular la desviación estándar, dice, de los estándar de los tiempos de espera de las múltiples filas si tiempos en minutos fueran 8, 7 y 7. Entonces sacamos la media, ¿verdad? Me estoy movilizando porque ya a mí me está afectando, ¿verdad?, esos ruidos externos. Tal vez ustedes no, pero a mí sí me están afectando, ¿verdad? Ahí disculpen. No puedo estar con... Estoy en otro, pero ya. Bien. Entonces, variando los datos, ¿verdad? Entonces la media, primero sacamos la media. Tiempos de espera, si tiempos en minutos fueran 8, 7 y 7. Entonces, primero calculamos la media, la sumatoria de los valores de X, y los dividimos entre el número de valores que tenemos. 8 más 7 más 7, 22 entre 3, esto es igual a 7.3. Miren este ejemplo, por eso pongo este ejemplo porque ya los datos no salen enteros, sino que ya salen datos decimales, ¿verdad? Perdón. Sabiendo que la media de X es igual a 100.3, se evalúan con valores de X en segunda columna en las demás que tiene la tabla. Entonces, esta es la tabla original, ¿verdad?, con los datos originales. Entonces, la siguiente columna va a ser X menos la media de X. 8 menos 7.3 da 0.7. 7 menos 7.3 da negativo 0.3. Porque la resta es negativa, ¿verdad? Porque es mayor 7.3 que 7. Y 7 menos 7.3 también va a dar el mismo valor. Siguiente columna, elevamos al cuadrado estos valores de acá, ¿verdad? 0.7 al cuadrado da 0.49. Esto sale de multiplicar, ¿verdad? 0.7 por 0.7 da 0.49. Negativo 0.3 al cuadrado, esto da 0.09, que es el mismo valor que da aquí abajo. Por último, sumamos, ¿verdad? Entonces, este total de acá, entonces sale de sumar todos estos valores, ¿verdad?
Y aquí abajo explico, el valor de 0.7 en tercera columna sale de restar 8 menos 7.3, 0.7. El valor de abajo siguiente resulta de restar 7 menos 7.3 igual a menos 0.3. Y así sucesivamente. El valor de 0.49 en cuarta columna sale de elevar al cuadrado el valor de columna anterior, ¿verdad? Menos 0.7 al cuadrado, que es 0.7 por 0.7. Bien, entonces escribimos la fórmula de desviación estándar, que es esta, ¿verdad? Entonces la sumatoria X menos la media de X es este total. Lo colocamos acá entre n menos 1, que son 3 valores, 3 menos 1, que va a dar 2. Entonces hacemos esta división. Primero, o sea, resolvemos lo que está dentro del radical. Por último, le vamos a aplicar la raíz cuadrada. Esto me da 0.335. Su raíz cuadrada 0.6, ¿verdad? Aproximada, ¿verdad? 0.6. ¿Por qué solo le dejo un decimal? Porque en medidas de variación, igual que en las medidas de tendencia central, al dato resultante solo se le va a aumentar una cifra decimal de los datos originales. Por eso solo lo dejo 0.6. Pero entonces ese es un criterio, ¿verdad? Bien. Desviación estándar de una población. Todo lo que hemos visto es desviación estándar de la muestra. Eso es lo que ustedes van a trabajar en los ejercicios, ¿verdad? Pero aquí escribo que existe una desviación estándar de la población. Pero claro que esto es difícil, ¿verdad? Porque habría que hacer un censo de una población completa. Entonces la fórmula varía. Esto no van a ser ejercicios de desviación estándar de la población, que es esta nueva fórmula, pero sí la pongo para que ustedes entiendan de que existe para una población entera, ¿verdad? En nuestra definición de la desviación estándar nos referimos a datos muestrales para calcular la desviación estándar sigma minúscula de una población. Se utiliza una fórmula ligeramente diferente. En vez de dividir entre n-1, se divide entre el tamaño n de la población, como en la siguiente expresión. O sea que la desviación estándar de una población, sigma, va a ser igual x menos la media de la población, todo elevado a la 2 entre n. Y la desviación estándar de la población, donde este símbolo es la media de la población. En este curso nos centraremos más que todo en la desviación estándar de la muestra. Es decir, esto solo para que se conozca que hay una desviación estándar que varía un poco la fórmula. Pero ustedes nos vamos a centrar con ustedes solo en esta. Pero esta la escribo para que se sepa de que existe. Solo me permiten un momentito. No, está bien. Está bien. Bueno, ahora pasamos con la varianza de una muestra y una población. Usamos el término variación como una descripción general de la cantidad que varían los valores entre sí. En ocasiones se aplica el término dispersión en vez de variación. Es decir, que dispersión viene siendo sinónimo de variación. Entonces, el término varianza, que es otra medida de variación, se refiere a una definición específica. Definición. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Entonces, la varianza muestral S al cuadrado es el cuadrado de la desviación estándar S, es decir, de la que vimos dos ejemplos, ¿verdad? El resultado final, la varianza solo se calcula elevando al cuadrado.
La variación poblacional sería sigma al cuadrado, que es el cuadrado de la desviación estándar poblacional. Que esta no vamos a ver ejemplos, solo para que se sepa que hay. ¿No? Ejemplos, cálculo de la varianza. En ejemplos anteriores empleamos los tiempos de espera de primer ejemplo, ¿verdad? 1, 3, 14 1, 3 y 14 minutos. Y encontramos una desviación estándar S igual a 7 minutos. Es decir, para este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, la desviación estándar fue 7. Calcule la varianza de esa misma muestra. Entonces, ya que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, obtenemos los resultados que se presentan abajo. Observe que las unidades de los valores de los datos están dadas en minutos y que la desviación estándar es de 7 minutos. Pero la varianza está dada en unidades de minutos cuadrados. Entonces la varianza, como es el cuadrado, solo vamos a elevar al cuadrado el valor de la desviación estándar y ya obtenemos la varianza. Que en este caso es 49, porque 7 por 7 da 49. En el segundo de los ejemplos anteriores, con tiempos 8, 8 y 7, la desviación estándar dio un valor de 0.6 minutos. Es decir, en este ejemplo, ¿verdad? 0.6 me dio la desviación estándar. Entonces, con tiempos, por tanto, la varianza será S al cuadrado igual 0.6 al cuadrado. Es decir, multiplicar 0.6 por 0.6, esto da 0.36. Esto con la calculadora, ¿verdad? Entonces, la varianza es un estadístico. Entonces, 0.36 sería minutos al cuadrado, si pidieran minutos. Pero lo vamos a dejar así, sin unidades. Entonces, la varianza es un estadístico importante que se utiliza en algunos métodos estadísticos relevantes, como en el análisis de varianza. Para nuestros propósitos, la varianza tiene una gran desventaja, que las unidades de varianza son diferentes de las unidades del conjunto original de datos. Regla del redondeo. Usamos la misma regla del redondeo que se empleó para medidas de tendencia central. En los datos originales, redondee únicamente la respuesta final, no los valores a la mitad de un cálculo. Y si se vuelve absolutamente necesario redondear a la mitad, deberemos llevar al menos el doble de posiciones decimales de las que se utilizarán en la respuesta final. Bien, entonces, siempre se redondea una cifra más, es decir, aquí lo puede dejar 0.4, ¿verdad? Una cifra más de los datos originales que son enteros, entonces le agrega un decimal, ¿verdad? Pero si se deja más bien es mejor, ¿verdad? Eso no importa. Si dejan más cifras decimales, entre más decimales utilicen, mejor. Sobre todo para los cálculos, ¿verdad? Cálculos intermedios. Entonces, solo la respuesta aquí lo puede dejar 0.4. No sé, bueno. Si está claro, entonces si algo hay dudas, entonces me interrumpen en cualquier momento. Si no, yo continúo, ¿verdad? Entonces, con libertad me pueden interrumpir en cualquier momento si algo no se entiende. No sé si está claro hasta el momento. Bueno, si no entonces quiere decir que está bien. Sí, está claro, licenciado. Gracias. Medidas de posición relativa. Entonces pasamos al siguiente tema. Medidas de posición relativa. Concepto clave. Esta sección presenta medidas que resultan útiles para comparar valores de diferentes conjuntos de datos o para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. El concepto más importante de esta sección es la puntuación Z, por lo que debemos comprender el papel que desempeña para comparar valores de distintos conjuntos de datos y desarrollar nuestra capacidad para convertir valores de datos en puntuaciones Z.
También estudiaremos los cuartiles y percentiles que se utilizan para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. Puntuaciones Z. Una puntuación Z o valor estandarizado se calcula convirtiendo un valor a una escala estandarizada, como se establece en la siguiente definición. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media y se calcula utilizando las siguientes expresiones. Z igual X menos la media de X sobre S, que es la desviación estándar. Esto para la muestra. O para población sería X menos la media de la población, que se representa diferente entre la desviación estándar de la población. Y se redondea Z a 2 espacios decimales. Esto porque más adelante se van a usar las tablas. Entonces, para puntuaciones Z, se redondea a 2 cifras, 2 espacios decimales, 2 cifras después del punto, 2 cifras decimales después del punto. Entonces, para Z, esto deben tenerlo claro, puntuaciones Z. Gráficas de ejemplo de puntuaciones Z. Entonces, las puntuaciones Z son para conjuntos de datos que tienen una forma de, que están agrupados, tienen una distribución normal, es decir, que la mayoría de datos se ubican en el centro. Entonces, las puntuaciones Z se aplica para estos datos, ¿verdad? Que tienen una distribución normal. Esta es una gráfica, esto no se preocupen, ¿verdad? Pero la pongo porque está relacionada con otros temas que vamos a ver más adelante. Más que todo en la siguiente tutoría, ¿verdad? En la tercera. Entonces, esto indica cuando los grupos, los conjuntos de datos, la mayoría se ubican en el centro, ¿verdad? Entonces, esta área gris dice que hay un 68% de los datos. Desde aquí hasta acá, miren que esto es simétrico, ¿verdad? Hay un 95% de los datos se agrupan acá, ¿verdad? En esta distancia. Y aquí el 99% de los datos, que agarra más la mayoría de la gráfica. La media está exactamente a la mitad de esta gráfica, ¿verdad? Entonces, las puntuaciones Z miden más o menos los valores, cómo se comportan, ¿verdad? Que se tienen gráficamente, tienen el comportamiento dentro de una gráfica de campana, ¿verdad? Que esto es lo mismo, ¿verdad? Este es un ejemplo donde son valores que nos dan la media y aquí se convierte en valores Z. Aquí hay otra escala abajo, ¿verdad? Que tienen una de valores X. Aquí la media está exactamente a la mitad. Entonces, en valor Z la media se convierte en 0 y los otros van tomando valores de 1. Esto indica una vez por encima de la media, 2 veces por encima de la media, 3 veces encima de la media. Aquí se fue un negativo, este es positivo. Y los valores que están a la izquierda de 0 es que están por debajo, menos 1, debajo de la media, menos 2, debajo de la media, menos 3 veces debajo de la media, ¿verdad? Eso es lo que se indica, según la definición, ¿verdad? Y que dice que el puntuación Z es el número de desviaciones estándar de un valor X se encuentra por arriba de la o debajo de la media. Esto no se preocupen tanto, esta gráfica. Esto no les voy a poner que hagan gráficas de esto, ¿verdad? Esto solo es una visión, cómo se comportan los datos, ¿verdad? Que se relaciona con las puntuaciones Z. Es decir, la media aquí es 100, pero en puntuación Z la media se vuelve 0, 115 se vuelve 1, que indica que una vez que este valor está una vez desviaciones estándar por encima de la media, a ver, arriba de la media. Dos desviaciones estándar por encima de la media. Es una relación para estandarizar, ¿verdad? Cualquier grupo de datos que nos den,
convertirlo en una puntuación Z, ¿verdad? Esto es lo que, solo para que visualicen, no se preocupen, no van a hacer este tipo de gráficos. Al momento no se va a hacer, y si se hacen son sencillos, ¿verdad? Son esquemas sencillitos, pero ya va a ser en otros temas. Ahora, estos valores Z, ¿cómo salen? Estos valores Z salen de aplicar esta fórmula. Ya cualquiera de esta fórmula, dependiendo si es población o muestra, lo que nos diga el ejercicio que se va a hacer. Bien, ejemplo, comparación de estaturas. Un ejemplo lo tomé del libro, ¿verdad? Que es de allá de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, dice, con una estatura de 75 pulgadas, Lyndon Johnson fue el presidente de Estados Unidos más alto del siglo pasado, con una estatura de 85 pulgadas. Shaquille O'Neal es el jugador más alto, perdón, con una estatura de 75 pulgadas, Lyndon Johnson fue el presidente de Estados Unidos más alto del siglo pasado, el presidente de Estados Unidos. Y con otra estatura de 85 pulgadas, Shaquille O'Neal es el jugador más alto del equipo de básquetbol Miami Heat en ese tiempo. Entonces nos piden, ¿quién es relativamente más alto? Lyndon Johnson, entre los presidentes del siglo pasado en Estados Unidos, o Shaquille O'Neal entre los jugadores de su equipo Miami Heat. Bien, y nos dice el ejemplo, la estatura media de los presidentes del siglo pasado es de 71, era de 71.5 pulgadas, con una desviación estándar de 2.1 pulgadas. Y los jugadores de básquetbol del equipo Miami Heat tienen una estatura media de 80 pulgadas, con una desviación estándar de 3.3 pulgadas. Es decir, que los ejercicios de puntuaciones Z van a estar planteados de esta manera, ¿verdad? Entonces, estos serían los valores de X y estos serían la media de X y la desviación estándar. Solución. Entonces, dice, las estaturas de los presidentes y de los jugadores de básquetbol provienen de poblaciones muy diferentes. Para comprobarlas es necesario estandarizar las estaturas convirtiéndolas en puntuaciones Z. Entonces se aplica la fórmula Z igual X menos la media de la población, porque ahí estudian los presidentes, entonces tienen la media de las estaturas sobre la desviación estándar. Entonces, sustituyendo para Lyndon Johnson con la puntuación Z, estandarizando sería 75, que es la estatura de Lyndon Johnson, menos 71.5, que es la estatura media de los presidentes, ¿verdad? Sobre la desviación estándar de 2.1 para los presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, 7.5 menos 71.5 entre 2.1. Entonces, después de restar esto, ustedes lo confirman, ¿verdad? El resultado que me da esta resta dividido entre 2.1 queda 1.67 con dos cifras decimales, ¿verdad? Si quieren eso anoten que el valor de Z final debe quedar con dos cifras decimales. Que lo dice acá, ¿verdad? Ahora, entonces, el valor de Z corresponde a la estatura de Lyndon Johnson es 1.67. Ahora, para Shaquille O'Neal se aplica la misma fórmula. Sería 85, que es la estatura de Shaquille O'Neal, menos la estatura media de los jugadores del equipo, que es 80, entre la desviación estándar, que es 3.3 pulgadas. 85 menos 80, que va a dar 5 entre 3.3, da 1.52. Entonces miren que el valor de Lyndon Johnson es más alto que el que salió estandarizado que el de Shaquille O'Neal, a pesar de que Shaquille O'Neal es más alto. Bien,
Interpretación, dice, la estatura de Lyndon Johnson está a 1.67 desviaciones estándar por arriba de la media, mientras que la estatura de Shaquille O'Neal está a 1.52 desviaciones estándar por arriba de la media. O sea, esto no tiene que asustar porque son poblaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, que entre los presidentes es bien alto. O sea, esto indica que está 1.67 desviaciones estándar por arriba de la media de la estatura del presidente. Pero Shaquille O'Neal, como está en un equipo que los jugadores son altísimos, él es más alto, pero entonces la media de los jugadores es más, va a ser más, por eso sale un valor más pequeño, porque entre presidentes no son tan altos, pero entre jugadores sí hay bastante más altura, entonces está por arriba, el valor sale menos. Entonces, aquí nos dice, la estatura de Lyndon Johnson entre los presidentes del siglo pasado es relativamente mayor que la estatura de Shaquille O'Neal entre los jugadores de básquetbol del equipo Miami Heat. Shaquille O'Neal es mucho más alto que Lyndon Johnson, pero este último es relativamente más alto cuando lo comparamos con sus colegas, ¿verdad? O sea que por eso al estandarizar pues, depende de cada población. Entonces, es de aplicar esta fórmula, esta es importante, ¿verdad? Bien, entonces, este es el ejemplo para puntuaciones Z, ¿verdad? Bien, interpretación de las puntuaciones Z. Entonces, las puntuaciones Z toman esta forma, ¿verdad? O sea, Z, la media es 0 para cuando se estandariza en Z. Entonces, los valores comunes para Z son los valores que están entre -2 y 2, ¿verdad? Valores infrecuentes son los que están arriba de 2 o por debajo de -2. Por ejemplo, si hubiera salido un valor -2.5, -2.5 está por abajo, es un valor infrecuente. Los valores infrecuentes, en interpretación de las puntuaciones Z, los valores infrecuentes son aquellos con puntuaciones Z menores que -2 o mayores que 2, que está indicado en esta gráfica. Puntuaciones Z y valores infrecuentes. Se toma como regla práctica del intervalo para concluir que un valor es infrecuente si está a más de 2 desviaciones estándar de la media. O sea, por arriba de la media. Por lo tanto, los valores infrecuentes tienen puntuaciones Z menores que -2 y mayores que 2. Si aplicamos este criterio, Lyndon Johnson no tiene una estatura infrecuente cuando lo comparamos con los presidentes del siglo pasado, porque el valor que dio para Lyndon Johnson es 1.67 y según esta regla está debajo de 2, entonces es un valor común, no es infrecuente. Y Shaquille O'Neal no tiene una estatura infrecuente cuando lo comparamos con sus compañeros de equipo, ya que ninguno de los dos tiene una estatura con una puntuación Z mayor que 2. Entonces, estas estaturas, estos valores de Z para Lyndon Johnson, dentro de la regla de interpretación de puntuaciones Z, no están dentro de los valores comunes, o sea que están dentro, no son valores infrecuentes. Entonces, en los ejercicios se preguntan, pase al valor Z, ¿verdad? Con los datos dando la media, entonces, y al final la pregunta le dice, eso es infrecuente. Tienen que ver si pasa arriba de 2 o menos, o más va, o más o a la izquierda de -2, ¿verdad? Entonces, valores comunes de puntuación Z son -2, menor o igual que Z, menor o igual que 2. Este es matemáticamente, ¿verdad? Es decir, los valores entre -2 y 2. Esto solo es una notación de desigualdad, ¿verdad? Esto no se preocupen. -2
entre menos 2 y 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que está? Estos son los valores comunes, ¿verdad? Valores infrecuentes, estos son los valores menores que menos 2, valores a la izquierda de menos 2. No se preocupen por esta notación. O puntuación Z mayor que 2, ¿verdad? Notación matemática de desigualdad, valores a la derecha de 2. Perdón. A la derecha de 2 como lo explica como se ve en este esquema, ¿verdad? Dice, seguido. Si consideramos a los jugadores de básquetbol del equipo Miami Heat, el jugador más bajo es Damon Jones, quien mide 75 pulgadas. Su puntuación Z es menos 1.52, como se muestra en el siguiente cálculo. Nuevamente, usamos la media, que es 80 pulgadas, y la desviación estándar, que es 3.3 pulgadas del equipo Miami Heat. Entonces, Damon Jones, haciendo la puntuación Z, aplicando la fórmula, sería X menos la media sobre la desviación estándar. La de estatura de Damon Jones es 75 menos 80. Entonces, aquí va a dar un número negativo dividido entre 3.3, que es la desviación estándar, me va a dar 1.52 negativo. O sea que este es un caso donde la puntuación Z da negativo cuando, porque está debajo de la media, ¿verdad? La estatura es el más bajo de la media. Entonces, se concluye que menos 1.52 es un valor común, ya que está dentro del rango menos 2 a 2. Menos 1.52 quedaría por acá, ¿verdad? Antes de menos 2, entonces está dentro de los valores comunes, no es un valor infrecuente de esa estatura, ¿verdad? Aquí se concluye, la estatura de Damon Jones ilustra el siguiente principio sobre los valores que están por debajo de la media. Siempre que un valor sea menor que la media, su puntuación Z correspondiente será negativa. Bien. No sé si está entendiendo. Sí, sí se entiende. Ok. Licenciado, ¿de dónde salió ese 3.3? Ya le digo. ¿Qué valor me dice? ¿Quién? 3.3 lo debe dar el problema, ¿verdad? Es la desviación estándar. Ya. O sea que deben fijarse el problema que le diga. Perdón. Están dando unos inconvenientes acá. Sí, 3.3 sale del ejercicio, ¿verdad? 3.3 lo está dando el problema, la desviación estándar. O sea que el problema debe dar los datos. Ustedes solo sustituyen, ¿verdad? Y dan un negativo, significa que está debajo de la media. De 75 es la estatura de Damon Jones. La media es 80, entonces va a dar un valor negativo acá.
dividido entre la desviación estándar, 3.3. No me están viendo, ¿verdad? Creía que estaba compartiendo. Sí, bueno, no hay preguntas. No hay más preguntas de esto. Creo que la pregunta que hizo la compañera, creo que la contesté bien, ¿verdad? No, sí, sí, profe. Ok. Entonces, continuamos, ¿verdad? Las puntuaciones Z son medidas de posición en el sentido que describen la localización de un valor en términos de desviación estándar, de desviaciones estándar, en relación con la media. Una puntuación Z de 2 indica que un valor está a 2 desviaciones estándar por arriba de la media. En tanto que una puntuación Z de -3 indica que un valor está a 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Los cuartiles y percentiles también son medidas de posición, pero se definen de forma distinta que las puntuaciones Z y son útiles para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos o entre distintos conjuntos de datos. Entonces este es otro tema o subtema, ¿verdad? De medidas de posición relativa. Cuartiles y percentiles. Aprendimos que la mediana de un conjunto de datos es el valor que está a la mitad. Cuando vimos la mediana, es el dato que está a la mitad de un conjunto de datos, el que está exactamente a la mitad, ¿verdad? De manera que el 50% de los valores son iguales o menores que la mediana. Y el 50% de los valores son mayores o iguales que la mediana. Así como la mediana divide los datos en dos partes iguales, los tres cuartiles denotados por Q1, ¿verdad? Q2 y Q3 dividen los valores ordenados en cuatro partes iguales. Los valores están ordenados cuando están acomodados en orden. He aquí las descripciones de los tres cuartiles. El primer cuartil separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales que el cuartil 1, ¿verdad? Y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales que el cuartil 1. Ya nos está sacando, ya esta reunión solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Cuando nos saque, ¿verdad? Entonces con el mismo link vuelven a entrar, el mismo enlace y inmediatamente para que no perdamos tiempo. Bien. Ya casi nos saca. Entonces vamos a dejar por acá, ¿verdad? Vuelven a entrar, ¿verdad? Porque ya nos está sacando. Con el mismo link vuelven a entrar.